compañero presidente del Partido Socialista, diputado Osvaldo Andrade, miembros de la directiva, compañera presidenta del Senado y colega Isabel Allende, compañeros ministros, subsecretarios, diputados, senadores, miembros de este Comité Central del Partido Socialista. Quiero agradecer, en primer lugar, a nombre de mi partido, acompañado por el secretario general del partido y el presidente de la Juventud, Víctor Maldonado y Pepe Ruiz, esta invitación que nos ha formulado el Partido Socialista. Para mí, en lo personal, y para nosotros como partido, créanme que es un gran honor. Tal vez por primera vez en 70 años de nuestra historia, que un presidente de nuestro partido sea invitado a hablar al Pleno del Comité Central del Partido Socialista. Y sean, por lo tanto, mis primeras palabras de gratitud y, por cierto, sumarnos como partido al hondo pesar que hemos compartido en torno a la muerte de los compañeros Claudio Gimeno y Jaime Barros y las circunstancias de la misma, lo que obviamente siempre el esclarecimiento de la verdad sobre estos hechos es algo que incansablemente hemos buscado y buscaremos. Lo hago como presidente del Partido Demócrata Cristiano en relación a las reflexiones que quiero compartir con ustedes y también a título personal, para hablar con un poco más de libertad, procurando siempre, por cierto, interpretar el sentir de la democracia cristiana. Lo hago como aliado, como partido aliado del Partido Socialista. Lo hago, y lo digo muy sinceramente, como amigo de este partido. Y si ustedes me permiten, lo hago también como estudioso del Partido Socialista de Chile desde hace mucho tiempo y muchos años. Y he aprendido mucho acerca de la fascinante historia de vuestro partido. Quiero, frente a ustedes esta mañana, desarrollar un argumento y compartir una reflexión acerca de la necesidad de profundizar el entendimiento entre el Partido Socialista y la democracia cristiana como una de las claves para la estabilidad política y la gobernabilidad democrática en nuestro país. Algunos podrán tal vez pensar que esto no es mucha cosa, la estabilidad política, la gobernabilidad democrática. Yo creo que todos pensamos, los que estamos aquí reunidos, que los verdaderos cambios, las verdaderas reformas que caracterizan a nuestros partidos y a nuestro gobierno solo pueden perdurar si somos capaces de consolidar la estabilidad política y la gobernabilidad democrática. Y el entendimiento entre el Partido Socialista y la democracia cristiana es clave en esa perspectiva. No hablo del eje socialista, demócrata, cristiano, al cual algunos medios se refieren, porque no creo en eso, porque es excluyente. Hablo del entendimiento entre demócratas, cristianos y socialistas, junto con otros entendimientos, abierto a otros entendimientos con otras fuerzas políticas. Quiero hablar esta mañana de nuestros encuentros y también de nuestros desencuentros, y sobre todo de los reencuentros, en una perspectiva más histórica, al margen, si se me permite, de la coyuntura, que siempre es una tentación, hablar de la coyuntura. Sobre todo, quiero apelar al sentido de la responsabilidad de nuestros dos partidos, teniendo como único norte el bien de Chile, sobre la base de lo que a mi juicio son las dos grandes coordenadas de este entendimiento: la profundización democrática y el crecimiento con equidad, que constituyen tal vez dos pilares fundamentales de una opción de centro-izquierda en Chile y América Latina en esta hora. La DC y el PS somos hijos de la cuestión social.
Así nacimos a la vida política, en Chile y en América Latina. Y somos padres de las reformas sociales y políticas del siglo XX en el Chile democrático, mesocrático y popular, que aspiramos a representar en el siglo XX y contribuimos a forjar. Llegamos incluso a hablar de revolución, cada uno a su manera, aunque tal vez con acentos y características distintas, y a ratos contrapuestos y contradictorios, ¿por qué no reconocerlo? Ambos surgimos a la vida política en los años 30, en esa época de transición entre lo que Tomás Mulián, ese gran conocedor de la historia política de Chile, llamó el paso del antiguo estado de compromiso oligárquico al estado de compromiso mesocrático. Allí nacimos socialistas y demócratas cristianos en los años 30. Pues bien, la pregunta que también quiero hacerme con ustedes esta mañana es, ¿qué pasó entre nosotros? Que transitamos por caminos a veces tan divergentes hasta desembocar en la crisis de fines de los años 60 y sobre todo comienzos de los años 70. Ese es el punto de partida de mi reflexión, una reflexión histórica. Permítame apelar a uno de los vuestros, que ya en los años 50, en forma, a mi juicio, lúcida y profética, decía lo siguiente. En 1953, este gran socialista humanista, aquí a unos pocos metros, en el Senado de la República, se preguntaba, comillas, ¿existe algún obstáculo insalvable para que los partidos de avanzada social, afines en sus concepciones económicas, coincidentes en sus principios libertarios, similares en sus métodos políticos, representativos en su conjunto de la inmensa mayoría nacional, encuentren las bases positivas de una acción solidaria en el Parlamento y en el gobierno? Cierre comillas. 4 años más tarde, el año 57, también en el Senado, este socialista humanista agregaba, comillas, de ellos depende, de los partidos de avanzada social, fundamentalmente que nuestra democracia representativa, de la cual tanto nos enorgullecemos, a pesar de sus graves tergiversaciones, siga su curso regular, perfeccionando las instituciones libres y abriendo cauce a las transformaciones económico-sociales, o vaya a desembocar en conflictos que imposibiliten la continuidad del Estado de Derecho. Cierre comillas. 1957. Estas palabras de Eugenio González, a quien ustedes destinaron su último congreso partidario y tuve el honor de ser invitado y asistir, pronunciadas en los años 50 en el Senado de la República, fueron, que duda cabe, una lúcida advertencia y una profética anticipación de los males que sobrevendrían de no mediar un entendimiento en lo que él llamaba las fuerzas de avanzada social. Apelo esta mañana ante ustedes a la memoria y la lucidez de Eugenio González, fundador del Partido Socialista, en abril del 33, senador de la República, más tarde rector de la Universidad de Chile, como aval de este alegato que me permito hacer en torno a la necesidad de un entendimiento estratégico entre el Partido Socialista y la democracia cristiana y las fuerzas de avanzada social a las que él apelaba. Permítanme un segundo relato. Perdón. Ahora de uno de los nuestros. En el libro sobre Patricio Aylwin, de Ascanio Cavallo y Margarita Serrano, nos relatan los dilemas en que se debatían en los años 40 un grupo de amigos, entre los que se contaban Patricio Aylwin,
Clodomiro Almeida, Carlos Altamirano y Felipe Herrera, entre otros, compartiendo una misma rebeldía en relación a la injusticia social del Chile de ese entonces. Veamos en esta entrevista cómo nos relata don Patricio lo que vivían y pensaban esos jóvenes en los años 40. Comillas. En la escuela de Derecho voté por socialistas en los 3 primeros años. Nunca voté por Volodya Teitelbaum, que ganó la Federación de Estudiantes cuando yo era alumno. Voté por el socialista. El fenómeno de injusticia social era algo que me golpeaba y me ponía en una posición beligerante frente al orden existente. La lectura de Jacques Maritain me abrió otra perspectiva, otro horizonte y otro camino para servir a las mismas inquietudes que tenía, pero con una fundamentación cristiana y un sentido más humano, rechazando cualquier forma de totalitarismo. Y agrega don Patricio. Lo curioso es que paralelamente había un grupo creado por Clodomiro Almeida que invitaba a su casa a debatir. Él reunía a los amigos católicos con los socialistas, como Carlos Altamirano, Felipe Herrera, Carlos Andrade y varios otros. Éramos bastante dados a hacer exámenes críticos sobre la realidad de Chile. Y tratábamos de saber si podíamos identificarnos con alguna fuerza política a través de la cual realizar nuestro proyecto. La duda, nuestra duda, era entre la Falange Nacional y el Partido Socialista. Así es que el grupo le pidió audiencia a Eduardo Frei, como líder de la Falange, y a Oscar Schnake, el gran líder del socialismo chileno, después de don Marmaduke Grobe. Y concluye, pero en enero de 1946, Clodomiro Almeida invitó a algunos de este grupo al fondo de su madre, en Coelemu. Ahí nos reuníamos todos los días, en un bosquecito que quedaba en un cerro, desde donde se veía el mar por un lado y la cordillera nevada por otro. Al segundo o tercer día les dije, amigos, estamos perdiendo el tiempo. No nos van a admitir como cuerpo en ningún partido. Yo me siento más cerca de la Falange que del Partido Socialista, porque soy católico. Y creo que mi misión está ahí. Y creo que lo lógico es que ustedes entren luego al Partido Socialista. Y ojalá, algún día podamos ser aliados. Y concluye don Patricio Aylwin en esta entrevista de los años 90. Por Dios, que costó tiempo ese reencuentro. Compañeros y compañeras, amigos y amigas del Partido Socialista, invoco estos testimonios y relatos de dos grandes, como Eugenio González y Patricio Aylwin, tan representativos de nuestros dos partidos, porque no podemos dar la espalda a nuestra propia historia. La pregunta, sin embargo, permanece. ¿Qué nos llevó a distanciarnos? ¿Y cómo ese desencuentro incidió en el curso ulterior de los hechos, hasta culminar en lo que Radomiro Tomic llamaba esa tragedia griega, que culminó en la forma que todos sabemos? Permítanme un relato personalísimo de una persona con la que conversaba hace un par de años, la señora Leonor Oyarzún Aylwin, esposa de Patricio Aylwin. Conversando, tomándonos un tecito en su casa, me relataba un hecho estremecedor que nunca voy a olvidar. Decía que a fines de los años 50, comienzos de los 60, estaba con don Patricio Aylwin en Algarrobo, en la playa, donde veraneaban, junto a su familia. Y de repente ven venir un bote desde el mar. Llega este bote, sacan los remos, lo suben a la playa, se bajan las dos personas, los dos hombres que venían en ese bote, y pasan cerca de ellos y los saludan cordialmente. Esas dos personas, esos dos hombres que llegaban del bote, eran Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gózez. Entonces, uno se pregunta
¿Qué pasó entre nuestros dos partidos? ¿Qué pasó entre estos dos transatlánticos de la política chilena y latinoamericana? Salvador Allende y Eduardo Frei, que habían sido amigos, que habían compartido tantos años en el Senado, y sin embargo sobrevino esta ruptura trágica para Chile y para nuestros dos partidos, y para nuestros dos líderes, Eduardo Frei y Salvador Allende. Permítanme rememorar una experiencia reciente, que yo creo que nos emocionó a todos y que nos unió en una sola vivencia compartida, a los que estamos aquí y pudimos compartir esa experiencia. Recordarán que hace 2 meses la presidenta Michelle Bachelet, nuestra presidenta, nos invitó a La Moneda, un jueves 4 de septiembre y un jueves 11 de septiembre. En la primera fecha nos juntamos para celebrar 50 años de la elección de Eduardo Frei Montalva y la Revolución en Libertad. Y en la segunda oportunidad, el jueves 11 de septiembre, en el Patio de los Cañones, la primera fue en el Patio de los Naranjos, nos convocó para conmemorar la tragedia de Chile, los 41 años del golpe militar que costara la vida al presidente Salvador Allende Gossens. Y esa experiencia reciente, hace 2 meses, en el Palacio de la Moneda, donde estuvieron Frei y Allende, y la emoción y los contrastes que sentimos los que estábamos allí presentes, es el relato más elocuente de lo que podríamos decir sobre esta materia. Podría uno preguntarse después de eso, ¿necesitamos acaso añadir algún argumento más? ¿Alguna otra imagen a la reflexión que intento compartir con los amigos del Partido Socialista en este pleno del Comité Central de vuestro partido? Imagínense, un presidente, el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, asesinado por envenenamiento. Así está caratulada su causa. Asesinato por envenenamiento. Y otro presidente, el socialista Salvador Allende Gossens, que entregara su propia vida en La Moneda el 11 de septiembre del 73, al servicio de sus ideales de siempre. Yo invoco hoy día ante ustedes, en este pleno del Comité Central del Partido Socialista, los testimonios de Eugenio González y Patricio Aylwin, de Salvador Allende y Eduardo Frei, como avales calificados para construir este argumento en torno al necesario entendimiento entre la democracia cristiana, el Partido Socialista y lo que Eugenio González llamaba los partidos de avanzada social. ¿O no eran acaso estos últimos los que cifraron las esperanzas de un pueblo en torno a la revolución en libertad de Eduardo Frei Montalva y la vía chilena al socialismo, en democracia, pluralismo y libertad de Salvador Allende Gossens y antes, por cierto, los gobiernos del Frente Popular, partiendo con Pedro Aguirre Cerda? El desenlace de aquel desencuentro trágico ya es parte de la historia, la que no estamos en condiciones de reescribir, y tenemos que resistir esa tentación. Y cada cual asumirá su responsabilidad, por acción o por omisión, ante esa misma historia. Eso escapa, por cierto, a la reflexión que comparto con ustedes esta mañana. Lo que no podemos eludir son las lecciones de esa historia, en un sentido de futuro, de lo que llamó Patricio Aylwin en su libro El reencuentro de los demócratas, un libro sobre la lucha contra la dictadura y la recuperación de la democracia. Compañeros y compañeras, el fundamento de este reencuentro, que sigue al desencuentro, que fue trágico para Chile, es un fundamento ético, moral, lo que constituye una responsabilidad ineludible hacia las futuras generaciones. Porque la historia más reciente de nuestro país no puede pasar desapercibida para las futuras generaciones. El fundamento ético o moral de nuestro reencuentro estuvo dado por un hecho fundamental: la lucha por los derechos humanos
bajo la dictadura, la que fue pavimentando el reencuentro de los demócratas en torno a esa tesis que planteó Jaime Castillo Velasco con tanta lucidez en los años 70, invitándonos a construir una patria para todos. Cada uno encontró su lugar de combate en esa lucha común. El mío, modestamente, fue como abogado de la Vicaría de la Solidaridad. En esa iglesia profética del cardenal Raúl Silva Enríquez, a quien tanto le debemos. La iglesia como la voz de los que no tienen voz, nos decía el cardenal Silva, y la vicaría como el refugio de los perseguidos. Allí conocí a varios de ustedes. Y permítanme otra anécdota. Cuando era abogado de la vicaría, yo tenía unos 24 años, con 2 militantes socialistas, partíamos todos los jueves a la calle 5 de la penitenciaría a conversar con los presos políticos. Íbamos con Vicky Baeza, asistente social, y el gran doctor Manuel Almeida. Íbamos los tres, todos los jueves, a quien rindo un homenaje esta mañana. A veces nos íbamos en taxi, pero a veces también nos íbamos en la citroneta café del doctor Manuel Almeida. Y llegábamos a la calle 5, conversábamos de nuestras tareas durante una hora y yo me quedaba 3 horas más en apasionados debates ideológicos con los compañeros presos políticos. Y ahí aprendí a conocer a una parte importante de la izquierda chilena y del Partido Socialista. Ahí conocí también en la vicaría y ahí trabajé y nos hicimos amigos con otro grande, José Manuel Parada. Él estaría contento de participar hoy en la nueva mayoría que reúne a los partidos de avanzada social de Eugenio González. Y a propósito, expresamos nuestro cariño y afecto a nuestro compañero Juan Andrés Lago, que fue agredido físicamente, violentamente, anoche al entrar a su casa. Esta, la nueva mayoría, y antes la concertación, es la realización práctica de la tesis que planteó Tomic a fines de los años 60, la unidad social y política del pueblo, cuando muy pocos entendieron o entendimos lo que estaba queriendo decir. Esta es también la concreción práctica del lúcido análisis de Enrico Berlinguer en torno al compromiso histórico que planteó a mediados de los años 70, a partir justamente de lo que él llamó las lecciones del quiebre democrático en Chile y toda la influencia que tuvo el eurocomunismo en el exilio de la izquierda chilena y la dirigencia socialista. Es la concreción práctica de tantos socialistas chilenos, en el interior y en el exilio, que pensaron y repensaron la relación entre socialismo y democracia en los años 70 y 80. Sería muy largo nombrarlos a todos, pero aquí en este libro, Socialismo y Democracia, que me permití escribir, está en la cita, para los que quieran revisar. Para repartir uno a cada uno. Uno a cada uno. Bueno, y llegamos, yo creo, en esa reflexión conjunta, en ese reencuentro de fundamento ético sobre los derechos humanos, llegamos a entender 2 cosas, muy simples, pero muy profundas. Que la democracia se construye en clave de reforma y se construye en clave de mayoría. Es todo lo que necesitamos saber, creo yo, y entender. Necesitamos una mayoría política y social para impulsar y consolidar los cambios sociales. Y vino a comienzos de los años 80 un primer encuentro entre Gabriel Valdés, Ricardo Núñez, Andrés Saldívar, Ricardo Lagos, y surgió la Alianza Democrática. Y vino a fines de esa década de los 80 un reencuentro histórico entre esos 2 jóvenes de los años 40 que tras la conversación en el fondo de Coelemu optaron por caminos diversos, pero con una misma posición por la justicia social. Me refiero al acuerdo histórico el año 88-89 entre Clodomiro Almeida y Patricio Aylwin. Rindo en este pleno del Comité Central del Partido Socialista un homenaje a estos otros 2 transatlánticos de la política chilena que se fundieron en un solo apretón de manos
para fundar la Concertación de Partidos por la Democracia. La concertación grande, no la concertación chica, como querían algunos incluso en mi partido, porque los desafíos eran enormes y solo la gran visión y la grandeza de espíritu pudieron hacer que estuviésemos a la altura de los desafíos que la historia nos deparaba y nos depara, especialmente en una perspectiva de futuro. Dejo al juicio de la historia el veredicto sobre los 20 años de la concertación, con Elwin, con Frey, con Lagos y con Bachelet, pero adelanto el mío y me atrevo a decir el de mi partido. A no dudarlo, los 20 mejores años de los últimos 100 años de nuestra historia contemporánea, por lo menos es mi firme convicción. Una experiencia para proyectar y profundizar, asumiendo sus vacíos y con la necesaria autocrítica, pero en ningún caso, compañeros y compañeras, una experiencia para renegar. Sé que el punto no es enteramente pacífico entre nosotros, por aquello de autoflagelantes y autocomplacientes, lo que me recuerda a propósito, conocedor que creo ser de la historia socialista, de aquel debate entre inconformistas y anticolaboracionistas en relación a los gobiernos del Frente Popular en los años 40, porque esta historia es nueva, de puro viaje. Y llegamos al último capítulo de este reencuentro entre la democracia cristiana y el Partido Socialista y los partidos de avanzada social. Me refiero, por cierto, a la nueva mayoría. ¿No es esta la ocasión para preguntarnos cómo fue que saltamos de la concertación a la nueva mayoría? Lo que discutíamos el lunes pasado en el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana. ¿Y en qué momento y en qué forma dimos por terminada aquella, la concertación, y nació esta última, la nueva mayoría? Ya se podrá escribir esa historia, más reciente. A algunos nos dicen nostálgicos de la concertación, y yo mismo por ahí me he definido en alguna entrevista como el último concertacionista. Yo lo único que digo es que la política hay que entenderla como un proceso y no como un atajo, al margen de todo voluntarismo. Yo veo una continuidad histórica desde el Frente Popular a la concertación y de esta a la nueva mayoría como expresión práctica de una política de centro-izquierda, que es el espacio político en que me ubico y nos ubicamos y nos definimos los demócratas cristianos, y que nadie se llame a engaño y nadie se haga películas en esa materia. Algunos quieren crear la falsa imagen de los partidarios de la concertación y los partidarios de la nueva mayoría. Es un falso dilema. Como socio fundador de esta última, en mi calidad de presidente del Partido Demócrata Cristiano, niego tajantemente esa aparente y falsa contradicción entre los nostálgicos de la concertación y los partidarios de la nueva mayoría. Algunos han querido ver que tal vez la nueva mayoría es poca cosa cuando la definimos como, comillas, un acuerdo político y programático para apoyar al gobierno de Michelle Bachelet, cierre comillas, acuerdo unánime de los 7 presidentes de partido. Yo digo que es una gran cosa, pero digo también que no hay que saltarse las etapas, compañeros y compañeras, que los procesos políticos tienen que madurar y que hay que ir paso a paso, sin quemar las naves, construyendo futuro sobre la base de las 2 coordenadas que hemos mencionado, construyendo mayorías para impulsar las reformas y los cambios con que nos hemos comprometido con Chile en una perspectiva de futuro. Termino con esto. No hay 2 opiniones al interior de la democracia cristiana. Somos un partido de gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet es nuestro gobierno y somos un partido de la nueva mayoría. Que nadie se llame a engaño. Solo pedimos de nuestros aliados y amigos que entiendan que también somos, en nuestro caso, la democracia cristiana. Y que cuando colocamos nuestro punto de vista, no quiero hablar de matices, sobre la base de nuestra identidad, como es legítimo que lo haga cualquier partido de la nueva mayoría, incluido, por cierto, el Partido Socialista desde su propia identidad, es para enriquecer
la propuesta del gobierno de la presidenta Bachelet, que es nuestro gobierno, y lo será hasta el último día, y de la nueva mayoría, que es la base de apoyo político de este gobierno. Unidad en la diversidad, como decía el presidente del Partido Socialista. Ese debe ser nuestro credo para asegurar el éxito del gobierno de la presidenta Bachelet y para profundizar y proyectar en una clara perspectiva de futuro una opción de centro-izquierda cuya formulación exacta y concreta siempre será un proceso político en construcción. Socialistas y demócratas cristianos y los partidos de avanzada social desde entonces fuimos hijos de la cuestión social y fuimos padres de un proceso de transformación social y política y económica que procuró dar las respuestas del siglo XX. Hoy, en el siglo XXI, tenemos que responder a la nueva cuestión social, no de los años 30 del siglo pasado, sino de comienzos del siglo XXI, en Chile y América Latina, en la hora presente, que está dada, a mi juicio, por la realidad de una nueva clase media, de una clase media emergente y aspiracional, surgida sobre la base del esfuerzo personal y familiar, una nueva clase media, digámoslo derechamente, que le debe poco al Estado, pero que necesita de él, no para sustituir, sino para apoyar el esfuerzo personal y familiar, que es la base del surgimiento de esa nueva clase media. Recordando, como decía Alejandro Foxley en un escrito reciente, que de los 13 millones que conforman esa clase media, según diversos estudios, 6,5 millones son una clase media vulnerable, que puede caer a la pobreza o volver a la pobreza con la muerte de algún familiar, la pérdida del empleo o la enfermedad catastrófica de alguno de ellos. Esta es la realidad de la cual tenemos que hacernos cargo. Chile es un país de clase media, o autodefinido como de clase media, que para estos efectos es lo mismo. A ratos siento, sin embargo, y creo que lo empiezo a sentir en estos meses más recientes, que esa clase media muchas veces se siente huérfana de representación política. Y nosotros, la centroizquierda, los partidos de avanzada social, la nueva mayoría, socialistas y demócratas cristianos, estamos llamados a asegurar esa representación política, que no pasa, a mi juicio, perdón por la franqueza, que no pasa por visiones refundacionales, de aplanadoras y retroexcavadoras, sino por el desafiante camino de las reformas, incluidas las estructurales, como las 3 grandes reformas estructurales que hemos comprometido con el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Para asegurar qué? Para asegurar la viabilidad y la sustentabilidad de esos cambios. Me atrevo aquí, en este pleno del Comité Central del Partido Socialista, en estos salones de la vieja República que nos cobijan, a invitar a los amigos socialistas a reforzar y proyectar hacia el futuro un camino de entendimiento entre nuestros dos partidos, sobre una base amplia de sustentación política, para así honrar la memoria de un Eugenio González que advirtió, como dije al principio, ya en los años 50, las consecuencias que podrían seguirse en caso de un desencuentro entre estas fuerzas políticas que representamos, tan sólidamente arraigadas en la historia de Chile. Aprender del pasado, compartir la construcción del presente y proyectarnos al porvenir. Esa es nuestra invitación respetuosa y fraterna a los amigos del Partido Socialista, el partido del presidente Salvador Allende, en esta mañana. Y una nota al cierre, presidente, para no alargarme. Una nota al cierre. Y a propósito de Eugenio González, de otra faceta a veces no siempre recordada de Eugenio González. Mañana domingo, 9 de noviembre, se cumplen 25 años de la caída del muro de Berlín. Y no necesito recordarle al Partido Socialista lo que fue su invariable oposición al estalinismo y a las tendencias autoritarias del socialismo real. Cuando me preguntan, tal vez como estudioso,
por la diferencia entre el socialismo democrático y el socialismo autoritario, yo digo, ahí está el muro de Berlín. Esa es la diferencia. Y no voy a citar aquí las múltiples reflexiones de Eugenio González sobre esta materia. Sería un atrevimiento y una redundancia ante un partido como el de ustedes, que siempre luchó por la democracia, por el socialismo, contra estas tendencias autoritarias del socialismo real. Fortalezcamos, pues, el entendimiento entre el Partido Socialista y la democracia cristiana para ir derribando de la mano de las nuevas generaciones a las que a veces vamos dejando de representar, para ir representando, digo, y derribando, para ir derribando los viejos y nuevos muros que aún permanecen en pie, de la pobreza y la extrema pobreza, de la desigualdad y el abuso, del deterioro del medio ambiente, de las múltiples formas de discriminación de género contra las minorías sexuales, los pueblos originarios y todo aquello que nos aparte de la patria justa y buena que estamos llamados a construir entre todos. Compañeros y compañeras del Partido Socialista, muchas gracias a nombre de la democracia cristiana por habernos recibido en esta mañana. Es un honor y una alegría inmensa para nosotros estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Vamos a suspender por 5 minutos.